Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro live de Instagram. Les saluda Francisco Darmendray, periodista e investigador en historia. Vamos a iniciar en unos minutos un live con la historiadora Jimena Prado para que conversemos sobre la historia de las fiestas patrias que se conmemora en unos días más. Aprovecho de agradecer a quienes me siguen en la cuenta de Instagram. Vamos a esperar que ella se conecte para iniciar esta transmisión conjunta. La idea de esta conversación que voy a sostener con ella es conversar sobre los orígenes de las fiestas patrias, ¿no es cierto? Poder conocer qué pasó el 18 de septiembre en este ciclo que estoy desarrollando sobre esta materia. Ahí se conectó la profesora Jimena Prado. Vamos a esperar que envíe la invitación para poder sumarse a esta conversación. Tienes que enviar una invitación, Jimena, para poder yo aceptarte y sumarte a la transmisión. Ahí está. Hola, Ahí. hola. Ahí sí. ¿Me escuchas bien? Sí, déjame, voy a conectar el audífono. Sí, por supuesto. Por mientras ella ve el tema técnico, Sí, agradecemos a sí, sí. quienes se van sumando a esta interesante conversación que vamos a sostener con la profesora historiadora magíster Jimena Prado. Ahí sí. ¿Me escuchas bien? Voy a subir un poco el volumen. Ya. Ahí sí. Por- ¿Cómo estamos? Ahí sí. Aquí Perfecto. ¿Nuestros amigos nos allá. escuchan bien a todo esto? Eso es importante también, que nuestros amigos que sean parte también de la conversación. Estimada Jimena, primero que nada, un gusto. Es la primera vez que tenemos un live. Que he visto tus aportes. Al final te voy a dejar el espacio para que nos cuentes en dónde te pueden seguir. Así que primero, muchas gracias por aceptar la invitación a este live. No, gracias a ti por invitarme y ahí apreciar el trabajo de divulgación que es colaborativo, pues cada uno ahí va aportando lo que puede, su experticia, las oportunidades que se le van presentando. Así que ahí vamos a hacer esta colaboración, ¿no? En un mes tan De todas patriótico como este. formas, a pesar. Quiero dejarte un pequeño espacio antes para que te presentes para quienes no te conocen y cuente un poco sobre tu eximia trayectoria. Ya. Bueno, espero que se escuche bien. Sí, Bueno, se mi escucha nombre es bien. Jimena Prado. Ya, buenísimo. Mi nombre es Jimena Prado Dañino. De profesión soy profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Magíster en Historia Económica y Social de la misma casa de estudio. De ahí mm, empecé a hacer clases. En realidad hacía clases desde antes de egresar. Como en tercer año yo ya hacía clases, mi vocación siempre fue como la docencia, pero aprovechando la oportunidad, cursé el magíster y de ahí empecé a trabajar inmediatamente en distintos tipos de escuelas. He hecho muchas clases, mucho al lado, y luego cursé un diplomado en didáctica de la historia para segundo ciclo. Y seré yo, el problema, que se escucha como un chirrido. Ahí No, 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 sí, no ah, escucho ya, nada. ya, ah, ya. Para segundo ciclo básico y enseñanza media. Y como decía, he hecho clases en básica, media, universitaria, pre, posgrado, proyecto de investigación. Básicamente lo mío es, me encanta. Ah, soy yo el problema, el chille. Y bueno, ya hace un tiempo atrás se presentó la oportunidad de hacer difusión histórica. Ahí, parece que pronuncio ya. No te preocupes. Tienes tiempo para arreglar el problema. No, no hay problema. Ahí sí. Así Cristóbal que, Cristóbal te manda saludos. ahí sí. Bueno, y eso es un poco mi resumen. Escribo de vez en cuando, hago articulillos por aquí y por allá, tengo un libro sobre David Trumbull, y bueno, tengo también semanalmente una columna en 3DC Radio, un espacio en NTV Chile, y bueno, alta difusión histórica. Eso es como muy en resumen lo que hago. No, muy bien. Aquí Cristóbal García Huidobro te manda saludos.
Ahí saludos, Jimé. Hoy un Y, saludazo, estimado Cristóbal. y, y- bueno, con él vamos a tener otra conversación la próxima semana, así que, como mencioné, esto es parte de una saga que, mira, bueno, para quienes no me conocen de tu comunidad, bueno, yo soy periodista y estoy cursando actualmente un magíster en historia en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero me gusta la discusión de historia, ya en la medida que pueda, porque obviamente no soy historiador, estoy comenzando a conocer mucho este tema, pero una de las fechas que más me interesa difundir, aparte del 21 de mayo, es septiembre. Ya en este caso el 18 de septiembre, porque no es una fecha que se conmemora una batalla, un combate, un hecho que en el momento haya sido trascendental, ¿me entiendes? Políticamente hablando, sino que marcó como, en términos futbolísticos, el inicio de un proceso que vamos a conversar en este live. Así que, estimada Jimena, cuéntanos un poco sobre cómo te dio a comenzar a hablar el 18 de septiembre en sí. ¿Por qué se dio el 18 de septiembre? ¿Cómo comenzó a darse esta fecha, el 18 de septiembre de 1810? Buenísimo. Oye, te informo que está ahí haciendo roce, parece que ahí con el micrófono, es el chirrido. ¿Ya? Hay algo sonando muy raro. Pero espero que ahí no entiendan todo, ¿no es Espérate, cierto? voy a cambiarte el micrófono. Dame un segundo. Sí, está como haciendo roce. Por mientras, es una tremenda pregunta. Cuando nosotros uno lo aborda en la enseñanza escolar, eh, primero entender que es un proceso no que empieza la independencia, es una Mm. clásica aclaración de que si Disculpa, bien, ¿se escucha mejor eh, ahora? sí, súper bien, es que tenía como un roce, parece que estaba rozando ahí en el chaleco. Lo que Ese era el pasa es tema. que este era un micrófono un poco no muy, parece. Ya, No, sí, continuamos. ¿a quién no le ha pasado? Me ha pasado también en vivo y en directo para todo Chile, sí. Cosas, cosas técnicas. Bueno, ¿cómo inicia este tema del 18 de septiembre? Evidentemente, no es algo que se provoca de la noche a la mañana, sino que es un proceso de bastante larga duración, pero que tiene su eje inicial en el tema de lo que se conoce como la acefalía monárquica, que es básicamente cuando Napoleón empieza a construir su imperio, slash invadir distintas partes de Europa, y es ahí donde toma cautivo al rey Fernando VII, ¿sí? Y esto va a provocar una reacción. Eso es bien entretenido porque nosotros no somos lo único, ni lo primero ni lo último que estamos celebrando nuestras fiestas patrias, sino que es como que todo el vecindario lo está haciendo. Entonces, si tú haces un paneo, te vas a dar cuenta que hay una coincidencia, y esa coincidencia no es tal, porque en el fondo no está el rey, y aprovechando unas disposiciones transitorias que habían, se empiezan a formar las juntas de gobierno, que es básicamente lo que conmemoramos. Nosotros lo que vemos en septiembre, conmemoramos el inicio del proceso de independencia, porque va a tomar por lo menos 8 años más para que sea efectiva. Incluso algunos lo tiran hasta 1823. Así es, estimada Jimena. Es importante lo que acabas de mencionar, de aclarar este punto, porque mira, muchas personas ahora van a celebrar el 18 de septiembre, me incluyo. Todos los años pasa lo mismo, ¿cierto? La empanada, la fonda, ¿no es cierto? La cueca, ¿verdad? Pero si uno pregunta a las personas qué estamos celebrando el 18 de septiembre, ah, algunos dirán Claro, pues la independencia de Chile, ya alguien por ahí dirá eso. bueno, esa es la pregunta clásica que me da mucho trabajo del día de hoy en los medios de comunicación. Y en el fondo es básicamente, o sea, no es. Y de hecho, técnicamente lo que comienza es un proceso de autonomía. El 18 de septiembre de 1810. Tampoco es tan novedoso porque en el fondo la Ujú. ley siempre permitió, me da desconocida, eso sí, pues hay el trabajo que se hizo previo, ¿no es cierto? Y hay otros episodios menos conocidos como el complot de los tres Antonios, entre otras intentos, ¿no es cierto? Pero faltaba como la razón fundamental para entonces tener esta experiencia de autonomía, que eso es lo que básicamente es como por eso tan importante el 18 de septiembre, porque en el fondo es primera vez que de verdad los criollos se otorgan algo así como gobierno propio y relativamente autónomo. Independiente va a ser mucho después, pero que es lo que conmemoramos oficial y certeramente es el inicio del proceso de independencia, que tiene varias razones porque en septiembre, que después ahí podemos abordarlo eso. Así es. El destino quiso que fuera un 18 de septiembre.
De hecho, en los próximos días se conmemora la fecha en que se hacen las invitaciones, ¿no es cierto?, a este cabildo abierto. Eh, Ser criollo, ¿qué quiere ser criollo en ese minuto? Porque muchas personas pensarán que ser criollo era ser pobre, no tener derecho a nada. ¿Qué era ser criollo en ese minuto? Bueno, pobre no era ser, claramente, Ujú. porque creo yo en la definición más escolar posible, que es la clásica que uno usa, ¿no es cierto?, por lo simple y lo eficiente que es básicamente un hijo de español, pero nacido en América. Y eso es súper entretenido porque culturalmente, lingüísticamente y en todas las categorías de análisis que uno puede aplicar, son españoles, pero tienen el único problema es que no han nacido en la península y por lo tanto no gozan de los derechos políticos, entiéndase la posibilidad de ascender a cargos de autoridad. Eso es lo único que en el fondo es la diferencia entre un criollo y un peninsular, cosa que para la época se resiente mucho, porque en el fondo son estas personas que son distintas en cuanto a su forma de vida, a su cultura. Yo me imagino que probablemente hasta hablaban españolado, no sé si yo, por temas de estudio, a veces me ha pasado que entrevisto, por ejemplo, a descendientes de migrantes y entretenido, no sé si te has visto, por ejemplo, que los descendientes de británicos, muchos de ellos, aprendieron a hablar inglés en sus familias. Entonces, Claro, yo me imagino que debe haber pasado algo muy similar, entonces va generando un resentimiento, una herida, llamémoslo así, por ponerlo como muy en sencillo, de que básicamente por una cosa que no dependía de ellos, que era nacer acá en América, no tenían estos derechos políticos, por así llamarlo. Entonces, esto va a ser uno de los múltiples factores que nos van a explicar por qué los criollos son protagonistas, que no son personas de escasos recursos, no son personas sin educación, de hecho todo lo contrario, pero tienen este pequeño gran problema que por su origen, digamos, de nacimiento, no pueden ascender mayormente en la escala de autoridad. así es. Y ellos serían los protagonistas, si se puede decir, de lo que pasaría en este cabildo abierto. Te decía que los próximos días se conmemora la fecha que se envían las esquelas de invitación. Recuerdo que fue un 16 de septiembre, si mal no recuerdo, parece que fue un 16 o 13, no me acuerdo muy Por bien la ahí. fecha. Pero siempre en mis redes sociales publico eso importante y es importante aclarar otra cosa. Estoy tratando de ser sintético atendiendo el tiempo. Muchas personas piensan, las pocas personas que saben, que lo que pasó el 18 de septiembre, de que esto fue, este evento, este cabildo abierto fue en la Casa Colorada. Y Mm. eso no es así. ¿Ya? Quizás, ¿por qué debe ser? Se confunde porque esa era la residencia de don Mateo de Torres Zambrano, que era el gobernador en ese minuto interino, que era Mm. de la Capitanía de Chile. Que dicho sea de paso, está el Museo de Santiago, que entiendo lo van a reabrir en los próximos días, semanas, no lo sé. Un saludo a todos a ellos por si acaso, que me siguen en Instagram. Este evento se dio donde ahora está el Palacio Tribunal de Santiago, porque en ese lugar Ujú. estaba el edificio del Real Tribunal del Consulado. En ese lugar estaba el salón principal donde se efectuó este cabildo. Y este edificio fue emblemático no solamente por eso, sino porque después funcionó la Biblioteca Nacional. En ese lugar, fíjate, Jimena, fue donde José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812. Fíjate otra cosa, fue en ese lugar donde Bernardo Higgins abdicó a su cargo. Otro dato, en ese lugar Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República. Otro dato, Wow. lo que contraparecían ahí funcionaba la Biblioteca Nacional. Y a pesar de todo eso, el edificio tuvo que ser demolido a principios del siglo XX para construir la segunda parte del Palacio Tribunal de Justicia. Lo que me siguen en redes sociales, y te lo puedo compartir también, hay fotos del Palacio Tribunal en su primera fase, ¿no es cierto? Y a un costado, todavía en pie, el edificio del consulado, que daba donde ahora está el Museo Precolombino, para ese lado, Ah, para esa dirección, perfecto. ¿ya? Mira, Yo el año pasado, sí, cuéntame. es que es interesante porque es como un montón de datos y de hecho la Casa Colorada es uno de mis museos favoritos, ¿te das cuenta? Pero yo creo que se hizo esta asociación entre el personaje que habitó y como el hecho que ocurre y además que lamentablemente qué mala idea haber demolido ese edificio tan importante, ¿no? Y probablemente asociando el nombre con el personaje como que se trasladó el hecho histórico del cual tú das cuenta en el fondo que era un edificio demasiado importante. ¿Qué estaban pensando en la época para haberlo demolido? Po? Sí, de hecho yo, bueno, el año pasado fui al Palacio de Tribunales, yo en mis redes sociales estoy posteando cápsulas que hice el año pasado en el lugar. Entonces me acuerdo que hablé con algunos gendarmes y personal del palacio. Entonces les conté, miren, ustedes están pisando un lugar histórico.
O sea, ¿qué es lo que queda actualmente de ese palacio? Una reja que ustedes pueden, no sé si ahora se puede entrar de manera libre al palacio. Yo me acuerdo que tuve que pedir permiso por el tema de la pandemia. No sé ahora cómo está la situación. Entonces, uno entra hacia donde está la oficina de los ministros, eh, hay una escala, ¿no es cierto?, que lleva a esta placa, hay una reja y una placa en el que indica que en ese lugar se encontraba este edificio y que ahí se desarrolló la Junta de Gobierno, perdón, este cabildo abierto que yo paso a esta Junta el 18 de septiembre y todo eso. Entonces yo comentaba con ella y decía, usted no sabe el valor incalculable que hay aquí. Y yo voy a compartir una reflexión final sobre eso, pero lo voy a dejar para el final, porque es un descargo que tengo. Y quiero preguntarte, Jimena, ¿cómo fue ese día? Entiendo que esta sesión de Cabildo Abierto comenzó a eso a las 9 de la mañana, ¿cierto? Sí, era una reunión claramente que es interesante cuando uno va como se traslada, digamos, con la imaginación al momento. Recordemos que estaban llegando noticias desde el viejo mundo, ¿no es cierto? Y esto es entretenido porque básicamente el periodo colonial hasta ahora es el periodo más extenso de la historia de Chile. Entonces, implica también todo un cambio de paradigma. Imagínate que tu abuelo, tu bisabuelo han vivido con un rey más encima que es el monarca absoluto de derecho divino, por lo menos hasta ese punto, y está cautivo. Igual ahora sabemos que estaba preso, no lo estaba pasando horrible, pero en el fondo ya es un quiebre mental. Y a pesar de que estaban llegando las ideas ilustradas, aún así es, un, es claramente un cambio de época. Entonces se respiraba cierta expectativa en el aire. Ahora sabemos que habían personas que estaban ya pensando en este camino independentista, aun cuando evidentemente no lo anunciaron inmediatamente. Y lo que yo por lo menos he ido leyendo, he ido reconstruyendo, que sabía que esto era una reunión importante, era una reunión trascendente, y una vez me retaron, pero de verdad esto me lo contó el profesor de siglo XIX que teníamos ahí en la universidad. ¿Por qué Mateo del Toro y Zambrano preside? Porque uno es una persona muy importante y también porque era uno de los más ancianos. Entonces, lo que mi profesor contaba, y que ahí tú podrías corroborarme si has leído otras fuentes, es que al prolongarse tanto en el día, al final estaba muy cansado y prácticamente cayéndose dormido. Así que, en el fondo, una reunión muy larga, una reunión que costó tomar decisiones y que, interesantemente de lo que uno podría imaginar, porque lo confunde con la independencia, cosa que no es, terminan gritando viva el rey y haciendo una organización de un gobierno más o menos autónomo, pero esto todo en respeto y mientras el rey vuelva. Entonces, de repente choca un poco con el imaginario y un poco los cuadros, y como la historia que uno mismo se va construyendo de repente, ¿no? Como Sí, que, ay, empezó la independencia. No, con lo contrario, era como un, mientras no está, entonces vamos a gobernar. Por supuesto que hubo personas como Carrera, entre otros, que ya tenían su plan armado, pero evidentemente no lo explicitaron ahí. No era el momento ni el lugar, aún. yo creo que eso parte del colegio. Yo me acuerdo que en mi tiempo, claro, en la básica uno le enseñaba en el 18 de septiembre, Cabildo Abierto, no quedaba muy claro el tema, y más confuso el tema de la declaración de independencia de Chile, que esa es otra arista que yo también he tenido algunos problemas sobre eso, porque bueno, está la pugna entre Talca y Concepción, ¿no es cierto? Pero es harina otro costal que quizás conversaremos en otra instancia. Pero, pero más allá de eso, la sesión fue extensa, entiendo, creo que terminó eso a las 3 de la tarde Sí. ese día. Imagínate, cuando fui al Palacio de Tribunales yo estaba sacando cálculos dentro de lo que podía, como el tamaño del salón, porque decía, ¿cuánto habrán asistido? ¿400 personas? Quizás eh, 80% criollo, algún infiltrado, algún peninsular que estaba medio escondido para espiar, para saber qué estaban hablando, qué sé yo. Todo el boche, todo el criterio para, para tomar una decisión que, claro, en ese minuto quizá ellos no le tomaron el peso, pero están prácticamente dando inicio a este proceso irreversible que era romper con un orden que imperó por siglos. Tú misma comentaste un dato no menor, la colonia fue la etapa más extensa que ha tenido la historia de Chile y estaban rompiendo con eso. Ahora, claro, siempre a nombre de Su Majestad Fernando VII. Y yo me acuerdo incluso que el año pasado puse en tono de broma en mis redes sociales un,
brindando por su majestad Fernando VII, porque eso estamos haciendo el 18 de septiembre. ¿Ah? Nosotros lo que estamos haciendo es no aceptar que los franceses vengan ¿no es cierto?, a dominarnos, a secuestrar a nuestro querido Fernando VII. Claro, en los hechos eso fue, pero dio inicio a este proceso de emancipación. Y también otra cosa bien interesante es que no solo un rey francés, sino también las juntas de Cádiz. Tampoco vamos a estar otros españoles, sino que en el fondo es como, es fascinante porque es como de doble lectura, porque en el fondo lo que le hacen es jurar lealtad al rey, a la monarquía de España, no a España. Entonces, eso es súper entretenido de la declaración, porque por ahí andaban leyéndose. Y ya que no está el rey, después los otros partidos más radicalizados Claro, aprovecharon y empiezan con este proceso, ¿no? esa tesis, Jimena, de que cuando el monarca no está en el poder pasa al pueblo, entiendo que esa era como la lógica que se aplicó en Cádiz, ¿cierto? O sea, en este caso no tenemos a su majestad, pasa al pueblo. Eso fue uno de los postulados que pusieron los jesuitas, ¿cierto? Entiendo. Sí, pero también como de la ilustración, De ilustración, como del despotismo también, ilustrado. claro, ya en ese minuto, claro, de las corrientes liberales estaban ganando fuerza. eh, Sí, claro que cuando regresó Fernando VII al trono, todo memoria pasa. ¿Cómo es la frase? La frase ay, memoria, no, una frase que se ocupa mucho cuando las parejas terminan también. Memoria, no sé, ay, no memoria tengo tanta pasada, experiencia. pasado, se bajó el pasado, chao. ¿Ya? Pasado Entonces, pisado. claro. Claro, exactamente. Y, pero ya se había iniciado esto, ya se había iniciado el proceso, al menos en América. eh, varias de las colonias comenzaron este proceso de independencia, que no fue algo popular en un principio, al menos en Chile. ¿Ya? No fue algo que haya aprendido en el pueblo, le hace. O sea, que también un proceso llevado a cabo, era un poquito porque se está oscureciendo, voy a prender la luz. Fue un proceso llevado a cabo por las élites, porque como Claro, decíamos, el que es protagonista del criollo, y que eh, en el fondo va a contagiar después y un poco no tan, digamos, voluntariamente a los sectores más populares. Pues. Pero al final del día se trata eh, de qué tan conveniente o no resulta estas innovaciones de el mundo como lo conocimos. Todo un tema de seguridad y por supuesto que ahí las élites más ilustradas, literalmente influidas por ideas de la ilustración, consideran que era más conveniente un orden republicano. Y ahí podemos meternos en el otro tema súper polémico, porque no siempre la idea de república era la opción fundamental, puede ser otra cosa re interesante, porque también está la opción de una monarquía pero americana, liderada por Simón Bolívar, que es como lo que los chilenos conocemos re poco sobre eso, y que este último tiempo yo he venido profundizando por curiosidad, ¿no? Porque en el fondo, claro, acá se instaló una república porque nuestros líderes eran más de esta opción republicana, pero también estuvo dentro de las posibilidades haber tenido algo así como una monarquía americana, cosa que sí funcionó en el caso de Brasil, porque tuvieron su rey de Portugal y después su algo así como monarquía que duró nada. Entonces, claro, no, es un proceso complejo, pues ahora no, por supuesto que no lo aprende súper simplificado, pero tiene como hartos matices. Está muy, eh, ay, disculpa, no te escucho. No, ¿seré yo? No parece que soy yo el problema.
¿eh? No, no. Voy a entrar, voy a salir y entrar de nuevo, ¿ya? Momento, momento, ahora sí, ¡Ay, sí! ahora sí. ¡Ya! Lo que Ya, pasa, ahí sí. lo, lo que pasa, lo que pasa, no tenía conectado el micrófono acá, lo dejé en mute. Ah, pero importante en la vida. Ahí sí. Ahora sí parece que la cosa mejoró. Sí, definitivamente. Ya. No, lo que comentaba era que, de que cuánto se llama, claro, de que Chile estaba empezando a formarse como república, pero la lucha todavía era muy, como tú dices, de una élite para empezar. No era todavía un concepto muy prendido en la sociedad. Ujú, ujú. Efectivamente, sí. Porque también al final del día la vida colonial era muy lenta y relativamente sencilla para los que no estaban ahí en posiciones de poder o digamos, de relevancia en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Y también eran, y que eso es interesante como uno ve la historia desde ahora, pues. Ahora uno está acostumbrado a, por ejemplo, a uno le cuesta no pensar en división de poderes, en la idea de la soberanía popular, pero todos esos conceptos son novedosos para el siglo XIX, para el siglo XIX. Entonces, estos conceptos que son muy abstractos, están incorporados, no lo eran para el mundo de la época, y también estamos hablando de una sociedad estamental, en el cual tu rol en la vida está definido por tu nacimiento, no por tus méritos, ya sea financieros u otros. Entonces, es un cambio radical en la forma que entendemos el mundo. Yo siento que el mundo colonial chileno es muy parecido a la realidad medieval, eso que se ve tan lejano, así como de feudo. La verdad que tenemos mucho más en común de lo que parece con ese mundo. ¿Cómo, qué pasó después del 18 de septiembre? Entiendo que ya se hizo el cabildo, incluso las crónicas señalan que en la noche de ese 18 un grupo musical que le cantaba, ¿no es cierto?, a las casas de los integrantes. Estaba Mateo de Zambrano, Aldunate, creo que era el segundo al mando, vicepresidente, pero él no estaba en Chile, entiendo, estaba en Perú, en Lima parece, entiendo. Hay esos detalles, no los manejo tanto, pero sí, lo que me da la impresión es de que hubo varios que sintieron que ya el mundo estaba cambiando. De hecho, al año siguiente hubo paramilitar, ya había congreso, ya había algo así como un semi-ejército. Entonces, como lo que yo he podido ir recogiendo, con un conocimiento probablemente que tú conoces más, tienes más profundidad que yo, es que eh, estaba instalado, por lo menos en los que participaron o los que fueron testigos más directos e indirectos, de que algo estaba cambiando. Sí o sí. El año siguiente se desarrolla el primer Congreso Nacional. Esa era una de las tareas que se había encomendado esta junta, ¿no es cierto? Mateo de Toro Zambrano había fallecido, falleció creo que a finales del 1810, parece, 82 años, 83, que era una edad muy avanzada para la época, prácticamente una persona ya muy veterana. Eh, claro, todavía no se hablaba como abiertamente de independencia, como que todavía seguía jurándose fidelidad a Fernando VII, pero como tú bien dices, está dándose un proceso de cambio, como que ya no era lo mismo de antes. Claro, y estas mismas instituciones, el primer congreso. Y ahí viene todo el fuerte flujo que representa carrera, que es, que entre otras cosas, ¿no es cierto?, funda el primero los símbolos, el reglamento constitucional, y también ya empezamos con problemas, ¿no es cierto?, el golpe. Uno de los primeros golpes, ¿no es cierto?, de Estado, que en el fondo ahí uno ve cómo este proceso que inicia tímidamente, jurándole lealtad al rey, eh, conservando básicamente los símbolos, él en el fondo ya acelera el proceso, si fuera un auto, digamos, ya pasa a segundo o tercer cambio, ¿no? Y, le da ya el tinte independentista, que después vamos a conocer.
hay quienes dicen que si no hubiera sido por José Miguel Carrera, este proceso se habría demorado más. ¿Tú crees eso, no? Sí, 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 o sea, no es que era el único, pero eh, por su ascendiente, por sus contactos y también por quién era y de dónde venía, básicamente es como un personaje clave para entender esto porque era muy connotado. Recordemos que era un veterano de las guerras contra precisamente Sí, Napoleón. Entonces, es como un independentista improbable que literalmente se cambia de bando. Y yo creo que eso como señal política de hacia dónde tenía que derivar este proceso que en principio parte, en el fondo, parchando la ausencia del rey, y que este personaje que venía de una familia extremadamente connotada, eh, se haya pasado esto otro, es como fascinante. Yo no sé si hay algún paralelo así en la historia, así como que reciente por lo menos, probablemente sí los hay muchos, que yo no conozca, pero siempre me gusta ponerme como en el lugar del que estaba ahí. ¿Qué pasaría si yo veo, pero que era súper monárquico, así, extremadamente monárquico, pasarse al otro lado y hablar de independencia, empezar a hacer símbolos patrios, que era su misma hermana, que sea amigo de Poinsett, que produzca este reglamento constitucional, que en el fondo abrace todas estas ideas? Yo creo que un personaje clave en acelerar este proceso. Insisto, yo no creo que es el único, pero como este tipo de personajes muy destacados sí lo es. y aquí, claro, se da también la aparición después de Bernardo Higgins en todo este proceso de la denominada Patria Vieja, Ujú. cuya siempre conviene aclarar un poco ciertos conceptos que, claro, todavía no hablamos de independencia como tal. Hay discusión sobre cómo fue el tema de las campañas militares, qué participación tuvo Higgins, Carrera. Después viene, bueno, la mayoría de los combates, dicho sea de paso, de la independencia se hicieron más en el sur que en la zona central, que lo que es Santiago. Lo que pasa es que en Santiago hubo enfrentamientos emblemáticos, Chacabuco, después Maipú, que fueron importantes por su trascendencia, pero nos sellaron la independencia en términos prácticos. ¿Ya? Exactamente. Entonces, es bueno como aclarar un poco eso a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cómo consideras tú que fue el periodo de la Patria Vieja? ¿Fue un periodo perdido? ¿Fue un periodo de aprendizaje? Es un periodo de aprendizaje y de ensayo claramente eh, si yo lo pudiera poner como en términos de la vida de una persona, yo siento que esa etapa de la vida cuando uno recién sale de la casa de los papás, que comete muchos errores, y en el fondo se deja guiar bastante por la pasión, por la emoción, muy de carrera esa característica, y luego viene pagar las consecuencias de esos errores, que en el caso de la independencia sí o sí es la vuelta con, pero así con literalmente toda la caballería de el rey Fernando VII, y de ahí viene una época de pragmatismo, a todos nos ha pasado, que es lo que básicamente representa O'Higgins. O'Higgins es consolidación del proceso, el cierre, el sello del proceso, pero también toma decisiones pragmáticas y por eso también tiene todo este tema de la forma bien autoritaria con la cual procede. A mí, yo la verdad que sin justificarlo, pero considerando que la misma elite de repente se dispara entre ella misma y sobre todo porque él es otro personaje muy llamativo, es lo que no es un criollo, es como bien, tiene una ascendencia más británica, ¿no es cierto?, de otra forma muy pragmática de ver la vida, tampoco tiene formación militar necesariamente, pero aún así se plantea de tal manera que es como el que viene a estabilizar esto ya, este proceso, y justamente también hacerse cargo de solucionar muchos problemas dentro de los mismos patriotas, pues también qué hacer con el tema de ordenar las finanzas, de organizar los ejércitos, también detectar los puntos débiles, tener una visión continental más que local, ¿no es cierto? Y por eso comienza la deuda externa de Chile, al haber adquirido la escuadra. Entonces, con carrera precisamente es una etapa de aprendizaje. Además que el precursor, con todo lo bueno y malo que tiene eso en la vida, ¿no? Claro, y como todo contexto de este tipo, están los personajes con lado A y el lado B. Y esta pugna siempre que se arma entre los higienistas y los cagarinos. Yo soy del Ajá. Instituto José Miguel Caguera, todo esto, soy director honorario, pero yo no sigo esa línea de que un higienista, cagarino, y de que el bueno y el malo, porque siento que la historia hay procesos, ¿cierto? Hay un contexto que determinar. Siempre Exacto. dicen mis amigos, colegas, periodistas, a veces
como cuando buscan la noticia, tú quizás lo ves también porque tú estás metida también en este asunto de los medios, siempre como que buscan, porque Higgins era el malo, Cajero era el bueno, o viceversa, o porque no son procesos, son contextos que hay que estudiar en sus proporciones. Y en otros países pasó lo mismo, o sea, no es algo ajeno a Chile. Y la independencia en sí es un todo, ¿verdad? Como tú bien dijiste, un ser humano comete errores, en este caso no era la excepción. O sea, de hecho, tenía que suceder porque el ejército patriota en su minuto no era un ejército profesional, un ejército miliciano, por lo tanto era poco probable que se pudiera obtener un éxito contra fuerzas españolas que eran profesionales, me refiero a los Talaveras, principalmente, que venían de España, que fueron protagonistas del desastre de Rancagua y después en el periodo de la Reconquista. ¿Tú crees que en este periodo fue donde prendió la mecha en el pueblo, en los sectores populares de la independencia? Mira, más que yo creerlo, de hecho, el año pasado participé en un reportaje sobre el desastre de Rancagua. Y creo que ese hecho, junto con la Reconquista, fue pero fundamental para que la independencia en el fondo fuera una causa, llamémosla así, nacional o una causa mayoritaria, porque se habían dudas respecto a la conveniencia de tener un rey, primero extranjero, que es fascinante, ya era bastante consciente de la vida. Imagínate que recién en 1992, por primera vez viene un rey de España a visitar estos puntos de acá. O sea, imagínate que tenemos una autoridad a la que se supone que le debemos obediencia y una gran cantidad de impuestos que en la vida tú lo vas a ver, con suerte en una pintura, menos en una moneda. Y que más encima, luego de haber logrado estos avances bien interesantes en cuanto a obras públicas, a un gasto público, digamos, en beneficio, digamos, de alguien más que no sea la elite, porque eso, digamos, es la importancia de la Biblioteca Nacional, del Instituto Nacional, entre otras cosas, y viene y hace como un reseteo, la verdad que es una medida impopular, totalmente, si el rey quería validarse entre sus súbditos que habían tratado como de mantener y todas esas cosas, era estratégicamente una pésima decisión y sobre todo en los temas del desastre de Rancagua fue tan brutal que yo creo que ahí se instala un poco este rechazo y se hace como un poco más popular la idea de tener autoridades propias, con lo bueno y lo malo que eso implica, por supuesto, ¿no es cierto? Pero por lo menos es alguien que tú conoces, que eventualmente puedes interpelar y eventualmente puedes cambiar. Que esa es una idea que yo creo que resultó atractiva para la mentalidad de la época. Así es. Jimena, atendiendo el tiempo, te propongo que vayamos al tema de las fiestas patrias en sí, de la historia de las fiestas patrias. Porque ahora Ya, vamos a celebrar el 18 de septiembre, los que pueden para tomarse la semana, ¿no es cierto? Pero no era algo extraño en el pasado, o sea, hasta donde entiendo, en el año se celebraban como 3 veces sí, las fiestas patrias. Esto estoy hablando a principios del siglo, perdón, a sí, principios del Chile como tal, estoy hablando, no, ¿me entiendes? claro. ¿No puedes saber, detallar un poco sobre el tema? Ya, mira, sin dar años, porque nunca he logrado aprendérmelo, la verdad, ¿ya? Pero efectivamente Chile era bastante común la celebración y como hemos establecido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que conmemoramos en septiembre? Es el inicio del proceso, porque técnicamente el final del proceso va a ser en febrero y en enero con la otra batalla, ¿no es cierto? Perdón, en febrero y abril, disculpa, nada que ver, en enero mi cumpleaños, estaba endosando una celebración que nada que ver, ¿no es cierto? Con la batalla de Chacabuco y de Maipú. Entonces, habían tres fechas que se conmemoraban así espectacularmente, que eran las fiestas patrias, básicamente, las de septiembre, del inicio del proceso, y de ahí febrero y abril. ¿Por qué febrero? Porque febrero se firma básicamente el 12 de febrero, que es una de las pocas fechas que me sé, ¿no es cierto? La Declaración de Independencia, que como siempre dice, se declara, aun cuando no necesariamente estaba tan sólido esta noción de que ya hay un gobierno independiente, hay una frontera establecida que va a costar bastante, ¿no? Entonces, por eso, después en el gobierno ahí hay un poquito, no, si recuerdo bien, bueno, estos primeros, no era de Freire, pero más o menos de la República Conservadora, y después en 1915 ya se va estableciendo la parada militar, ¿no es cierto? Y se fija ya la fecha oficial. Pero hubo algún momento de la historia de Chile en que tuvimos tres celebraciones, porque son los tres grandes momentos del proceso, que eh, por supuesto, como eran, recién llevan 100 años, 50 años,
había mucho que destacar de ello, porque también se está formando la nación en varios niveles, a nivel institucional, a nivel económico y también a un nivel de identidad. Entonces, ahí uno ve por qué también era necesario recordarle a la gente, ¿no es cierto?, de que somos independientes y de que así celebramos y así hacemos las cosas los chilenos, porque es un proceso reciente. Entonces, ahí tiene sentido. Ahora, ¿por qué septiembre en otra fecha? Me adelanto la pregunta, que esa siempre también es de todos los años, por varias razones, porque están los legisladores todavía en la zona central, que muchos de ellos eran asentados, por lo tanto se van a pasar el verano ahí a sus tierritas del norte, centro y sur, básicamente principalmente del sur. También porque es como una transición que coincide bastante con la llegada de la primavera, y porque desde la historia social uno podría decir que es el primer hito, el hito que marca entonces este cambio de época, y sobre todo yo lo podría leer desde pasar prácticamente de la Edad Media y sumarse a la modernidad, a la racionalidad, al republicanismo y a los primeros héroes propios, a los primeros símbolos. Entonces tiene como un montón de hitos que no solo están relacionados con los militares, que es un poco el, comillas, defecto que tendrían las otras dos fechas, ¿no es cierto? Y se dice que la fecha de abril o de incluso febrero, tirando mucho el argumento, coincidiría con la cuaresma. Por lo tanto, septiembre va a ser como el ideal, y la verdad que a mí tampoco me molesta. Em, sí, de hecho, bueno, así quedó en la sociedad el 18 de septiembre como la fecha en que celebramos nuestras fiestas patrias. Bueno, ya hemos conversado un poco el tema de lo que realmente estamos conmemorando. ¿Por qué es importante para ti celebrar las fiestas patrias? Una pregunta un tanto absurda quizás, pero creo que es necesario un poco reflexionar, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que celebrar las fiestas patrias? Y la pregunta es, ¿por qué no lo celebraríamos? Así es como una de las... Todos nosotros tenemos una pertenencia, básicamente. La historia se va construyendo entre todos, ¿no es cierto? El sentido de pertenencia y permanencia se va construyendo a través de estos rituales, llamémoslo así, o de estos hitos comunitarios. Y en Chile tenemos bien pocos, si tú te fijas. Y yo creo que justamente hoy día escuchar en la radio eso, a propósito de un viral de una norteamericana que dijo, ¿cómo voy a sobrevivir a toda esta tremenda celebración? Y el análisis súper interesante que hacía la locutora, que me hizo mucho sentido. Desde la historia social estoy pensando, quizás hay otro punto de vista, pero la verdad que yo estoy acostumbrada como a mirar la historia desde ese punto de vista. Tenemos súper pocas otras fechas. Eh, el deporte nos unía, de hecho, más ratito ahí Sí, con vamos más a fe ver a que... Chile ahí. Pero te fijas que tenemos pocos como momentos que nos van a unir, porque ni hablar de proyectos políticos, ¿no es cierto? Ni ya hay tampoco carnavales o fiestas de primavera, el tema de las organizaciones de base no es muy profundo, entonces la mayoría de como los momentos comunitarios que tenemos son con nuestro núcleo cercano, nuestros amigos, nuestra familia, aniversarios, cumpleaños, pero algo así como masivo, probablemente las fiestas patrias sean lo que más nos una, ni siquiera yo siento la Navidad, el Año Nuevo, es como que cada uno lo hace a su estilo, pero aquí hay algo como común a todos, que nos une y que incluso uno puede rastrear la historia que está detrás de la comida, son como, y ahí uno se conecta con el pasado, pues, con una herencia que está mucho más allá de nosotros, pues, y que hemos ido heredando con bien pocas innovaciones. Eso es súper entretenido cuando uno ve ilustraciones de ramadas o de fondas que los conocemos ahora, u otros eventos del pasado. Es bonito ver que hay harta continuidad y bien poco cambio. Así es, incluso observa fotografías del Santiago, por ejemplo, del principio del siglo XX. No, hay un óleo creo que Chartón de Treville parece, que de 1845, el 18 de septiembre del 45, creo que era ese autor. Y muestran cómo era la fonda en lo que era el Campo Marte. El Campo Marte es donde actualmente el Parque O'Higgins. Lo que pasa es que el Campo Marte se llamaba así porque era el campo de prácticas del ejército. Y recuerda que el Marte era el dios De de la la guerra. guerra, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ese óleo tiene muchas particularidades. Uno, porque da cuenta cómo era Santiago en ese minuto, que no era nada, era prácticamente puro campo. Pero lo más novedoso de ese óleo es que, a mi juicio, y parece que fue así, quizás tú me puedes cotejar, tú eres más experta que yo. Quizás las fiestas patrias en ese minuto eran la única instancia en que la clase alta se mezclaba con el pueblo, en la fonda. Se mezclaban Exactamente. todos.
porque uno ve esa imagen, ese óleo, y ve, claro, gente de la aristocracia, en caballo, ¿no es cierto? Y mezclándose con la chimba, ¿no es cierto? Se mezclaban todos ahí. Era, De hecho, mira, la historia misma del campo de Marte, recuerda que eso eran los terrenos de la familia Cousiño, porque está Parque O'Higgins, claro, ¿no es cierto? Y uno los separa del Palacio Cousiño, pues, aparte que pasa la Panamericana, que ahora tiene otro nombre, pero para mí siempre va a ser la Panamericana, la ruta autopista central, creo que se llama. Ahí me sí, falta Capitalino, ¿no es cierto? Pero era todo un súper terreno y que la familia Cousiño destina eso, como en un gesto súper republicano también, y precisamente pues, se mezcla la aristocracia y celebra a la manera de el bajo pueblo. Eso es súper interesante. Y también en toda la cultura de Chimba se enroca y se enmarca. Entonces es súper interesante cuando uno ve las celebraciones del primer centenario, porque en el fondo como vienen otras personas de otros lados, se adopta más el estilo a la francesa. Pero es como algo raro. De hecho no participa tanta gente porque la mayoría de las celebraciones, que me encantó también estudiar esa parte del primer centenario, era era bien parecido a lo que hacemos ahora, pues, con todas las preocupaciones que eso implica. sí, de hecho hay un video que siempre posté en las redes sociales que voy a postar la próxima opción de celebrar la cueca ahí en 1910 cuando fue el centenario y con ingesta de bebida alcohólica, pero más no poder y los guasos ahí celebrando. Eran días de celebraciones, por supuesto, mucho exceso también, hay que decirlo, porque terminaban, había mucha violencia y después por el alcohol, y por la chicha, etcétera. Mucho más que Claro, hoy, por si acaso. y interesante que hoy día también escuché esta noticia de que, a propósito que se quiere establecer el Día Nacional del Pajarete, que era una, una bebida aún más espirituosa de la chicha y el vino Sí, actual. Entonces, era, pero, y en eso no hemos cambiado tanto. Cuando uno ve estas crónicas dice, pero qué poco creativos para celebrar ahí. sí. Disculpa, un comentario, saludar a nuestros amigos Cazando Historia de Chile, que están Hola David. saludando. David y David. Andrea también que se suman. Nos vemos nosotros con Cazando Historia de Chile el domingo 17. Vamos a tener también, hablando de las fiestas patrias, vamos a tener un ciclo live de eso. ¿Por qué es importante, Jimena? Porque creo que tú diste una respuesta muy buena, que es una fecha que nos une. O sea, aparte de la selección que no anda muy bien jugando, pero bueno, une al país igual. El 18 de septiembre es una fecha que une, o sea, como te comenté al principio, no es una batalla, no es un combate, no es un hecho políticamente que incomode, era una constitución de un cabildo abierto que yo paso a una junta de gobierno, primera junta de Ujú. gobierno autónoma, que en términos futbolísticos inició este proceso, dio el puntapié inicial y quedó como la celebración nuestra, ¿no es cierto? Que yo no le veo nada de malo y que me parece que nos ha unido como país, que nos hace bien también celebrar nuestro aniversario patrio. Sí, pues siempre es necesario. Yo creo que eh, eh, uno tiene su núcleo, pero también tiene otro núcleo mayor, que es en el fondo el Estado, la nación, el país, como tú lo... Ahí se pueden aplicar muchas disquisiciones, pero en el fondo es la familia más grande nomás. El país donde te tocó crecer y que es entretenido porque, como también decíamos, ¿no es cierto? Es como hacer celebración por lo menos que ha permanecido y más encima que la forma de celebrar es muy parecida. Entonces, a mí me parece fantástico además que, honestamente, con lo que me costó pasar agosto, este año, de hecho, todavía estoy pagando el precio de harta enfermedad del invierno, entonces da gusto porque en el fondo están los días más calentitos, hay más variedad de alimentos, entonces yo creo que es como el momento ideal para ya cambiar un poco también la forma de enfrentar la vida, el necesario descanso, para recargarse, para llegar más o menos dignamente a fin de año, es como multilectura, multiformato, digamos, esta celebración, además que generalmente son un fin de semana largo, tiene muchas virtudes más que defectos. Y el defecto es Sí, como la que sí, hacer. quería comentar algo, bueno, lo voy a comentar en los próximos live y lo he comentado incluso el año pasado y parece que va a ser así. Te comenté antes que, bueno, estuve en el Palacio de Tribunales el año pasado, viendo, porque ahí se desarrolló el Cabildo Abierto, o sea, no ahí, sino que está el Palacio del Tribunal del Consulado, hay una placa que recuerda eso y todo esto. Yo lamento que este año nuevamente no se haga nada ahí, porque ¿qué pasa el 18 de septiembre? Está el Tedeo, y la ópera que se hace, la gala lírica, y al día siguiente la parada militar. Pero
a mi juicio, falta algo más importante, un acto donde se efectuó este hecho. Porque imagínate, si esto pasara en Francia o en Estados Unidos, países donde la tradición es fuerte, respetan su historia, qué sé yo, y acá en Chile no pasa eso. Yo desde que tengo memoria no se ha hecho ningún acto en el Palacio de Tribunales, por ejemplo, 18 a las 9 de la mañana, ponte tú, que a las 9 de la mañana se haga un acto ahí en el mismo lugar donde se efectuó el cabildo, que se haga un acto pequeño, no importa, pero que se haga algo, que la gente sepa, porque mira, ¿cuántas personas pasan por ese lugar? Yo soy de Concepción a todo esto, aquí no me, me llamo Concepción, pero a veces que paso por ahí, eh, lo pongo en mis redes sociales y la gente no sabe, no sabía que en ese lugar fue el cabildo abierto, parece que, ¿qué pasó? Sí, perdón. Ahí estoy, disculpa. No sé por qué no Pensé que entró era mi llamada, yo. nada que ver. No, era yo. Necesitamos alerta ahora. Ya, bueno, y sí, porque sería bueno hacer una recreación. Si hay algún amigo de Santiago que tenga algún grupo de recreación extendida, sería espectacular. Sí, pero me refiero yo a algo oficial de Estado. O sea, en este caso que el Estado haga algo como oficial, ¿me entiendes? Porque, a ver, primero, lo que te comenta, este edificio que desapareció para construir el palacio, la segunda fase, tenía mucha historia. Y yo lo comenté ese minuto con el personal que está en el palacio. Les dije, van a ser capaces el 18 de septiembre de hacer algo ahí, algo que recuerde el hecho, porque de eso mismo la gente se informa. Y así se va formando un círculo vicioso. Es algo que yo seguramente comentaré este 18 de septiembre porque yo sé que no va a pasar nada. Y todos los años lo mismo. A mí, por lo menos, es una fecha que me gusta, que ese lugar me encanta. Me parece que falta eso, quizás, como para, creo Es que, yo. es que yo creo que lo que pasó es eso, lo que al inicio mismo. De hecho, por eso todos los años tenemos que recordar que es el inicio del proceso y no la independencia. Entonces, yo creo que un tema también, otra tradición de fiestas patrias es aclarar todo esto. Pues quizás sería bueno que alguien el Poder Legislativo, por ejemplo, tome la iniciativa en esto, porque básicamente el cabildo lo que es una decisión como administrativa entre judicial y legislativa. Quizá ahí es una tarea para el Senado, por ejemplo. Sería interesante a ver si recogen el espejo. Sí, pero aquí me estoy obsesionado un poco con el tema. Las veces que voy a Santiago paso por ahí. Y los amigos que son de Santiago, que tienen la suerte de estar ahí cerca del Banco Cívico, pasen. El Banco Cívico tiene mucha historia, ligado incluso al tema. Ahora, como te conté, el Museo de Santiago, que es la Casa Colorada, va a reabrir las puertas. Ahí están los dioramas de Sacroitú, que uno de los dioramas muestra justamente este cabildo del 18 de septiembre. Y bueno, se nos fue la hora, prácticamente estamos cerrando este live de una hora, pero yo te quiero dejar el espacio para alguna reflexión final que consideres pertinente para aportar este nuevo aniversario patrio. Bueno, no me puedo restar del contexto previo a, estoy pensando en lo del lunes, y así como hay fechas que unen mucho, también hay fechas que nos dividen y que han marcado profundamente, dolorosamente, en muchos niveles. Y no estoy hablando de una vereda, sino que en el sentido de quebrar nuestra sociedad, quebrar nuestra identidad. Y creo que es importante, nos recuerda que podemos tener profundas diferencias, y las vamos a tener y está bien, pero siempre buscar caminos de emprendimiento, caminos institucionales, diálogo. Imagínate que nosotros estamos de dos regiones súper distintas, ¿no es cierto? Y personalidades distintas, profesiones distintas, y aún así podemos encontrar cosas en común. Entonces siento que ante un ambiente crispado, que trae recuerdos buenos, malos, dolorosos y todas esas cosas, creo que recordar que estamos conmemorando también una nación, un Estado que ha tenido desafíos y que nos va a seguir teniendo, pero creo que la mejor solución es valorar, respetar y apreciar las instituciones y entender que estamos hablando entre seres humanos, estamos hablando entre enemigos, ¿no es cierto?
No estamos hablando ni siquiera entre camaradas, entre seres humanos, con dignidad, y creo que eso también nos destaca, estas fiestas patrias. Yo siento que como lo hemos mencionado varias veces, es un momento feliz, un momento para celebrar y un momento también para unirnos, que harta falta hace, sobre todo en un año como este. Entonces, que sea un momento alegre, que pueda ser un momento de distensión, de descanso y de ver en qué podemos aportar, ¿no es cierto? Para nuestro entorno también. Así como hablamos de próceres, que la verdad que tenían la vida resuelta. eh, Podrían haberse quedado cómodamente, pero creyeron que había un ideal, una idea que podía funcionar y que podía ser más eficiente. Entonces, interesante, que construyeron un... Estamos hablando más de 200 años después de ello. Eso me llama la atención, ¿eh? Eran criollos, no lo necesitaban tanto. Y perdieron harto dinero, familia, recursos, pasaron rabia, y lo hicieron. Y esas instituciones todavía muchas permanecen. Entonces apreciemos un poco también la institucionalidad. Cuando no está, es súper complejo. Y a ellos les costó muchísimo. Nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes. Así es. Bueno, estimada Jimena, quiero darte las gracias por tu tiempo. Sé que estás con la agenda muy apretada y probablemente tu agenda va a estar más apretada los próximos días porque va a apostar mucho sobre está también los medios sobre el tema de las fiestas patrias. ¿Dónde te pueden localizar nuestros amigos en redes sociales para ver tu aporte? Acá mismo en arroba profe Jimena Prado D. Aquí lunes, miércoles y viernes estamos compartiendo contenido histórico. Ahora me sumé a compartir otras cosas, ¿no es cierto? Generalmente los martes, pero yo voy avisando acá si hay cambios en 13C Radio. Tenemos una humilde, pero siempre esforzada columna de historia. Y como tú muy bien decías, en algún medio de comunicación, pero nunca lo sé. La verdad que eso siempre es una sorpresa. Mi casa habitualmente es TVN, pero uno se deja querer y va donde lo inviten también. Así que atentos ahí, pero siempre voy compartiendo por acá, por este perfil, la medida de las posibilidades de contenido. Bien, quiero darte nuevamente las gracias por tu tiempo, muy valioso tu aporte. Espero que no sea el último live, que podamos seguir quizás en lo que queda del año compartiendo algún tema histórico, porque la habilidad que tú tienes es que puedes hablar de historia de una manera empática, sin recurrir al tecnicismo. Yo siempre he dicho que en la academia este tema está ultra contra abordado. Hay muchos papers sobre el 18 de septiembre, la independencia y todo eso, pero falta ese canal, falta ese canal de comunicación entre la academia y la sociedad civil. Yo creo que ese es uno de los puntos débiles que hay y que es importante justamente, y por eso hacemos estas instancias, que académicos como en tu caso puedan transmitir un conocimiento mucho más simple a las personas y así vamos generando conocimiento y vamos reconociendo nuestra historia. Porque trabajos hay, pero falta esa conexión con la sociedad civil. Efectivamente. Bueno, aquí estaremos pues ahí intentándolo, ¿no? Dando gratis, lo que uno también recibe gratis, hay que decirlo muchas veces. Así que gracias Francisco también por la confianza, invitarme aquí a tu casa virtual. Así es. Un abrazo, felices fiestas patrias para ti y para quienes se sumaron a esta transmisión. Y bueno, nos veremos en los próximos lives la próxima semana porque también tenemos otras sorpresas sobre las fiestas patrias. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao.